grabar desde cero. Ahí está. Entonces vamos a hablar de guerra espiritual hoy día, ¿no es cierto? Entonces, en la Biblia, en su Biblia tenemos dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Ya? ¿Cuál es el antiguo pacto? Usted le llama testamento, ¿no es cierto? Testamento. Y en el Antiguo Testamento no hay registros de liberación. Hay promesas de liberación, pero no hay registros de liberación. En el Nuevo Pacto, todo el ministerio de Jesús rondó en torno a la liberación. Y ocurre lo siguiente: cuando Jesús andaba haciendo milagros, maravillas, la gente no se preguntaba con qué autoridad hace milagros, con qué autoridad se pregunta, sino la gran pregunta era con qué autoridad echa fuera demonios. Yo le pregunto, ¿Jesús resucitó muertos? Sí. ¿En el Nuevo Pacto? Sí. ¿En el Viejo Pacto hay resurrección de muertos? Sí. ¿En el Viejo Pacto hay sanidad de leprosos? ¿Hay multiplicación de alimento? También. El profeta cuando fue a la casa de la viuda. ¿Hay resurrección de muertos? Sí, también el profeta cuando se acostó vio al hijo de una mujer muerto y lo resucitó. ¿Había sanidad? Sí. ¿Había control en la naturaleza? Moisés, sí, claramente. Pero, ¿qué diferencia el ministerio de Jesús? Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Cuál es la diferencia entre el ministerio de Jesús y todos los ministerios del Antiguo Testamento? Que nunca un profeta había liberado a nadie. Esa es la diferencia. No había liberación. Hay un episodio donde iba David a tocar el arpa y un espíritu que atormentaba a Saúl, ese espíritu huía mientras David tocaba el arpa, pero ese espíritu volvía inmediatamente. Se iba mientras escuchaba la música, pero volvía inmediatamente hasta que aparece Jesús. Jesús trae algo que no existía en el viejo pacto y es la liberación. ¿Está entendiendo entonces lo que estamos hablando acá de guerra espiritual? Vamos a abordar esto, nuestra lucha, por qué es importante la liberación, mitos sobre la liberación, Elías contra Jezabel, destruyendo lo que nos destruye, viviendo en santidad. ¿Correcto? Vamos a ir a nuestra lucha. ¿Por qué le pongo énfasis a nuestra lucha? Yo aquí, y lo hago con mucho respeto, pero quiero derribar algunos mitos que en general están dando vueltas en el cuerpo de Cristo, y lo hago con la escritura. Muchas veces se nos dice, nosotros no tenemos que luchar contra demonios, Dios lucha. Nosotros no tenemos que luchar contra principados o potestades, Dios lucha. Pero la Biblia dice, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no es contra seres humanos, no es contra políticos, no es contra... No, ninguno de esos. No es contra jefes, no es contra familiares, sino contra... Mire, nuestra lucha es, y dice, tienen que fortalecerse porque ustedes tienen lucha con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este ayón, debe ser ahí, siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región. Hueste, fíjese que usa el concepto hueste, que es un grupo de espíritus. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que resistan en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, el punto es este. Yo no me quiero meter contra el diablo, dice mucha gente. Y hay una realidad, el diablo ya se metió contigo.
el diablo trajo muerte a tu casa, trajo abuso sexual a tu familia, trajo asesinato. El diablo viene a matar, robar y destruir. Entonces, donde hay muerte, donde hay robo y destrucción en tu casa, el diablo ha estado. Entonces mucha gente dice, no, mire, los adolescentes son muy pequeños para que se metan en guerra espiritual. ¿Y usted cree que el diablo viene y ve a un adolescente y dice, no, mira, no, que no lo maten, que no lo asalten, que no lo violen, porque es muy pequeño? Si el diablo puede asesinar a todos los niños de la tierra, los asesina a todos. Si el diablo puede abusar sexualmente a todos los niños de la tierra, los abusa a todos. Y nosotros tenemos miedo a mostrarle el camino del Señor a un adolescente. No hay que meterlos tan de temprano a los niños en cosas espirituales, y el diablo no tiene problema en meter a los niños en cosas espirituales. Libros de hechicería disfrazada como Harry Potter, videojuegos, un montón de basura que activa el espíritu de los niños en lo satánico, pero nosotros tenemos miedo de meter a los niños en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el diablo es buen imitador de Dios y nosotros ni siquiera imitamos los caminos del Señor. ¿No es cierto? Entonces es nuestra lucha, diga, es nuestra lucha. Yo siempre digo, cuando Jesús muere y resucita, ¿qué dice? Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, ya recuerde una cosa, Satanás lo tentó y le dijo, estos son los reinos de la tierra, yo te los daré si postrado me adorares. Pero después Jesús obtiene esos reinos por medio al vencer a la muerte, y tiene toda la autoridad. Entonces ya Satanás no tiene la autoridad. Con la resurrección de Cristo no es lo mismo previo a la resurrección de Cristo que posterior. Ahí hay un cambio. Cuando Jesucristo resucita hay un cambio. Recuerden, el Espíritu Santo nos viene a redarguir ¿de qué cosas? Dígame, ¿de qué redarguye? De pecado. Pero hay algo que se llama redarguir de juicio. Mire, redarguir es como convencernos de algo, ¿no es cierto? Él nos convence. Yo vivía, no sé, cualquiera de nosotros en pecado, no importa, y de repente conocemos a Cristo y ¡ah! Qué asqueroso lo que yo vivía, qué asqueroso mi orgullo, qué asqueroso mi actitud, qué mal traté a esa persona, porque el Espíritu Santo nos convenció de lo mal de nuestro actuar, de pecado, de justicia y juicio. Pero fíjese lo que dice en el versículo cuando dice que nos redarguye de juicio. Y dice, de juicio, dice, de justicia, porque voy al Padre y no me veráis más. De juicio, fíjese por qué dice, porque el príncipe de este mundo ya fue vencido, ya fue juzgado. Le voy a explicar eso, mire. No, si me lo encuentras, Kevin, es que me acordé ahora. Es parte, no sé exactamente dónde estaba. Él nos tiene que convencer de juicio. ¿Qué es convencerte de juicio? Convencerte de que Satanás ya fue vencido. ¿Por qué nos tiene que convencer de que Satanás fue vencido? Porque aparentemente no está vencido. Porque cuando nosotros observamos la realidad, lo vemos con mucha autoridad como si no estuviera juzgado. Pero el Espíritu Santo nos convence de que Satanás ya fue juzgado. Entonces hay gente que piensa que Satanás va a ser juzgado en algún día en el futuro. Y una de las funciones del Espíritu Santo, en Juan 16:8, lo voy a leer, siempre se me vino esto a la mente, por eso no iba a hablar de esto, pero creo que es importante. Usted tiene que entender algo. La obra del Espíritu Santo, cuando venga el Paracleto, ¿a qué nos enviaré del Padre? El Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ya, pero vamos al 16:8, saltemos. Dice, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Como no creen en Él, va a hacer que crean en Él y que se den cuenta de que ellos viven en pecado. ¿Ya?
¿Sí? Entonces luego dice, de justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más. ¿Ya? Fíjese esto. De justicia porque voy al Padre. Como ellos ya no iban a ver a Jesús físicamente, iban a decir, ¿y dónde está nuestro Salvador? ¿Y dónde está el que nos va a sanar, ayudar? Porque no lo vemos, está con el Padre, no está acá. Pero el Espíritu Santo nos redarguye de que la justicia de Dios ya es una realidad y Él está con nosotros. Y el Espíritu Santo dice, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo te tiene que recordar, oye, Satanás ya fue juzgado, tú tienes más autoridad que él. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Y esta obra, la de juicio, en general la iglesia, mire, casi toda la iglesia sí se mueve en la convicción de pecado. Los que van más avanzados tienen la convicción de justicia también, de que Dios sana, libera, pero muy pocos cristianos entienden la convicción de juicio, de que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Quiere decir que no va a ser juzgado en el futuro. Fue juzgado por Jesús en la cruz. Entonces, cuando leemos en Apocalipsis el juicio a estos espíritus, quizá Apocalipsis nos está hablando algunas cosas que ocurrieron en la cruz. Ojo con eso. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya. Y después les dice, ahora tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar. Fíjense esto, hay cosas que Jesús no dijo porque eran muy fuertes y iban a generar un impacto psicológico muy fuerte en los discípulos, le iba a quebrar mucho el esquema. Y les dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les guiará en toda la verdad. Quiere decir que hay cosas que Jesús no dijo y que las dice el Espíritu Santo. Y que Jesús no se las dijo a los discípulos porque eran muy fuertes para ellos. Por ejemplo, que el Espíritu Santo era para los gentiles. Eso Jesús no se los dijo explícitamente, pero sí se los dice el Espíritu Santo, y eso generó una división en la iglesia. ¿Correcto? Entonces el Espíritu causa división. Ya, entonces dice, nuestra lucha, diga, es mi lucha. Entonces yo, ¿qué dice? Hermano, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque tú tienes una lucha, entonces es inevitable. Hay dos opciones, el campo de batalla o la esclavitud. Anote eso. Hay dos opciones, el campo de batalla o la esclavitud. Entonces, si usted dice, no, yo voy a evitarla, mire, le voy a decir algo. Todo pastor, ahí Pablo me da un versículo. Juan 12:31. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Entonces, la guerra es inevitable. Hay pastores que dicen, no, no, yo no me voy a mover en liberación porque voy a generar problemas en la iglesia. ¿Sabe lo que está diciendo ese pastor? Yo prefiero que la gente sea esclava del diablo que generarle un problema al diablo. Porque hay dos opciones, o la esclavitud o la guerra. ¿Me explico o no? Entonces, nuestro llamado es a la guerra. Fíjese un detalle. Dígame qué porcentaje del Antiguo Testamento era Jehová de los ejércitos no ayuda en la batalla. ¿Cuánto de guerra hay en el Antiguo Testamento? Está lleno. Y usted me dice, pastor, pero el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Pacto ahora. Sí, pero Pablo dice que toda la escritura, y cuando Pablo usa la palabra grafos, escritura, se refiere al viejo pacto. Es útil. Dice, y él reivindica la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Ya?
Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y la pregunta es, ¿por qué la escritura no habla tanto de guerra? Porque es una sombra de la verdadera guerra. Esa era una guerra física, pero es una sombra de la verdadera guerra espiritual. Gran parte de nuestra vida se define en el campo de batalla espiritual, luchando contra argumentos en nuestra mente, ¿o no? ¿Cuánto han luchado hoy día con argumentos, con desánimo, con cansancio, con pensamientos impuros, con ganas de no conectarse, con ganas de no orar? Esos son, ¿dónde están? En la mente. Eso es una guerra. Pero esta es la verdadera guerra. La verdadera guerra no es la que se juega con bombas nucleares ni misiles, porque esa mata el cuerpo, es la guerra que mata el espíritu. Y ahí nacen las guerras en el mundo espiritual. La importancia de la liberación. Esto es genial. ¿Es importante la liberación? Yo digo, no es importante, es fundamental. O sea, es fundamental la liberación. Y dice esto cuando están hablando de Jesús a Cornelio. ¿Sí? Perdón, no a Cornelio. Sí, en la casa de Cornelio. Dice, respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Lo ungió con Espíritu Santo y poder. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo. Jesús nunca configuró una institución, Jesús nunca hizo un club de personas. Las obras de Jesús no fue construir un gran templo y reunir fondos para eso y hacer un lindo lugar de adoración físico. Eso está bien, eso está bien. La obra de Jesús fue en el alma de personas y en el espíritu, trayendo sanidad, trayendo liberación. Trayendo sanidad, trayendo liberación. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dice, cuando Jesús está y lee el rollo del profeta Isaías, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para. O sea, la unción tiene un propósito. Dios te unge para. Y el propósito de la unción que Dios le daba a Jesús era liberar personas. Y Jesús, la estrategia de Jesús era, bueno, él es muy sabio, y recuerde algo, que él mandaba a los discípulos delante de él y les decía esto. Mateo 10. Dice que llama a los 12, Mateo 10:1, voy a comenzar por el 10:1, dice, y llamando a los 12, les dio autoridad llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Diga, toda enfermedad, toda dolencia, no algunas, sino todas. Los nombres de los apóstoles. Entonces, son discípulos y Dios le da autoridad a un discípulo. La Biblia nos especifica mucho cómo los discípulos son empoderados, no cómo los creyentes son empoderados. Creyente es el que sabe que Jesús murió en la cruz, que resucitó, que no hay que pecar. El creyente sabe eso, cree que él resucitó de los muertos, que él es el Hijo de Dios, pero no está dispuesto a renunciar a su vida para seguirle. El discípulo cree, pero está dispuesto a renunciar a su vida por causa de eso. Está dispuesto a renunciar a su reputación. Entonces, una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un discípulo. Había muchos que creían en Jesús y que cuando veían sus milagros lo alababan, pero pocos dejaron todo para seguirle.
o para obedecerle. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se libera de espíritu inmundo y cómo se echa fuera enfermedad y dolencia? No es un método, es autoridad sobrenatural. Y Jesús le imparte, fíjese, usa la palabra toda dolencia y toda enfermedad. Quiere decir que hay autoridad sobre áreas específicas de enfermedades. Y Jesús, como tenía toda esa autoridad, le imparte toda. Y nosotros tenemos que ir creciendo hasta recibir toda la autoridad de Él, porque vamos recibiendo sobre géneros a veces de espíritu y de enfermedades. ¿Ya? Ahora, Jesús en la comisión apostólica, a estos 12 envió Jesús y le ordenó, y les da una orden, le habla de decir, el mensaje era súper simple: el reino de los cielos se ha acercado. En realidad lo que ellos venían diciendo era, el reino de los cielos viene, está acá, y era porque ellos iban primero a los pueblos de dos en dos y luego a Jesús. Entonces ellos iban como preparando el camino, Jesús los mandaba antes a los pueblos, ellos hablaban, la gente decía, ¿qué están haciendo esto? Mira, echaron fuera un demonio, sanaron a una persona. ¿Quiénes son estos hombres? Se acercaban a ellos y después cuando se reunía la multitud aparecía Jesús a predicar y a dar enseñanzas. Entonces, lo que podemos ver bíblicamente es que Jesús les dice, vayan proclamando esto, el reino se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios, lo que de gracia recibiste, denlo de gracia. Fíjense, y los manda aquí, no está hablando cuando Él se vaya, es ahora, porque Jesús usaba esa estrategia, entonces lo enviaba. Incluso en una parte envía a los 70, ¿no es cierto? La misión de los 70, que son 70 discípulos a los que les da autoridad y los empodera. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Jesús primero iba a sanar enfermos. Si usted va a un lugar y a una persona le duele la cabeza y usted le trata de explicar algo de la escritura y esa persona tiene una jaqueca brutal, ¿le va a entender algo? No. Si usted va a una persona que tiene un espíritu generacional en el área sexual y usted le habla de santidad a esa persona, lo va a entender, pero no lo va a poder vivir. Lo va a entender. ¿Cuántas veces nosotros entendemos cosas, pero no las podemos vivir? ¿Me explico? La misión de los 72. El Señor seleccionó a 72 y los envió de dos en dos delante de sí, Lucas 10, a toda ciudad e ir al lugar antes a donde Él estaba por ir. Fíjese la estrategia. Él enviaba a los 70 a los 72, que eran, yo creo que eran 60 más los 12. Es lo que yo siempre, no sé si es así. Alguien quizá me puede corregir eso. El punto es este. Los enviaba antes y les daba el mismo mensaje. Y lo enviaba antes de ir él. Y los 72, en el 10:17, dice, regresaron los 72 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Entonces, ¿a qué iban los 72 antes de Jesús? A liberar primero. Y después, ¿qué pasaba? Jesús iba a predicar. Porque tú no puedes aconsejar a alguien que tiene espíritu, porque le va a aconsejar y no lo va a poder vivir. Primero libéralo y después aconséjalo. Así es como Jesús trabajaba. Por eso decía, todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. Recordemos también Felipe. Estoy improvisando, en realidad tengo la diapo ahí, pero se me vienen algunos pasajes bíblicos a la cabeza y estoy improvisando algunas cosas, ¿ya? Felipe en Samaria, Hechos 8:7. Y Felipe, bajando a una ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Al oír y ver las señales milagrosas que hacía, ¿qué oían? No un mensaje, sino las señales milagrosas. Hoy hay un tipo haciendo milagros.
La gente unánimemente prestaba profunda atención a las cosas dichas por Felipe. Cuando veían sus hechos, prestaban atención a sus dichos. Fíjese ese detalle. Cuando veían sus hechos, prestaban atención a sus dichos. No, Dios nos manda a ir con obras a los que no le conocen. Y luego con palabras. Porque muchos tenían espíritus inmundos y salían clamando a gran voz, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había ¿qué? Gran gozo en aquella ciudad. Entonces, hermanos, es fundamental liderar. Pastor, es que yo no lidero. Ore y pídalo. Eso. Y Dios va a hacer algo para que usted lo pueda hacer. ¿Cierto? Mire, nosotros podemos pedir que el reino de Dios se establezca en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si podemos pedir eso, ¿cómo no vamos a pedir poder liberar? ¿Correcto? Vamos a avanzar. Perfecto. Entonces, mitos respecto a la liberación. Algunas cosas que usted ha escuchado y que yo no veo en la Biblia. Quiero hacer una pregunta. ¿La persona a la que usted libera tiene que estar dispuesta? Levánteme la mano quien cree que sí. ¿Tiene que estar dispuesta? Están leyendo, por eso no levantan la mano. No necesariamente. ¿Ya? No, Jesús liberó gente que ni sabía que iba a ser liberada. Le doy un ejemplo, el Gadareno. ¿Por qué vienes a atormentarme? Dijeron los espíritus. Pero el Gadareno nunca pidió. Otro ejemplo, Pablo estaba en una ciudad, me parece que era Éfeso, y una mujer decía, tenía un espíritu de hechicería, y decía, estos hombres son siervos de Dios, estos hombres son siervos de Dios, y era un espíritu de adivinación que tenía. Pablo se gira y la libera. Sale espíritu y perdió los poderes que tenía. ¿Y qué pasó con los que se hacían ricos con los poderes de esta mujer? Empezaron a conspirar. ¿Correcto? Entonces, la disposición en un cristiano para ser libre es muy importante. Le estoy hablando de un cristiano, porque un cristiano tiene los ojos, pero para alguien que no es cristiano y que no tiene la menor idea, Dios puede venir y liberarlo. Incluso alguien que no quiere ser libre. Pablo quería ser libre cuando iba camino a Damasco y vino al Señor y lo liberó. Perfecto. Si alguien tiene alguna consulta, puede hacerla. Puede hacerla en el chat mientras para seguir un hilo yo con el... Entonces, ojo con eso. No digo que la disposición no es importante. Si usted necesita ser libre, principalmente en un cristiano, que no tiene disposición, es muy difícil en un cristiano. Pero en alguien que ignora, sepa o no sepa, nosotros podemos liberar. Entonces, ojo con eso, porque a veces se dice, no es que la persona no quería. Oremos y podemos tener un nivel de autoridad donde puede fluir la liberación. ¿Por qué con los cristianos es distinto? Porque estamos con otra medida. Nosotros tenemos la luz del Espíritu Santo y la luz de Cristo en nosotros y tenemos la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios nos exige desde otra perspectiva a nosotros. ¿Me explico? Dios no le pide la misma humildad a un artista o futbolista profesional que no le conoce que a usted, que es un hijo de Dios. ¿Sí?
Pero todo esto tiene que ver, no es el tiempo. A veces se ora por una persona, no hay liberación, se dice, no, es que no es el tiempo. Desde que Jesús resucitó y venció la muerte, entramos en el día de liberación. Es tiempo de liberación. Yo creo en los tiempos proféticos, yo creo que hay temporadas, de hecho en la iglesia ahora entramos en una temporada de oración, pero la oración es siempre. Solo que Dios a veces recalca el tiempo de liberación. Desde que Jesucristo resucitó, Él ya demostró que quería liberar a toda la humanidad. Así que, ojo, creo que mito no es la palabra correcta, sino que lo voy a modificar. Tal vez sea, no sé, eh, algunas preguntas sobre liberar, no sé. Esta otra, este sí que es un mito. No, es que la liberación no es mi ministerio. Mire, fíjese, está el don de sanidad, ¿sí o no? Está el don de sanidad, el don de milagros, pero no el don de liberación. Primera de Corintios 12, los 9 dones. ¿Por qué? Porque no se trata de un don, se trata de autoridad. Se trata de autoridad. ¿Cuál es una llave para obtener autoridad? Vencer la tentación. Recuerde Jesús. Él fue al desierto, venció la tentación y salió en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. Entonces, ¿qué le dio poder? Vencer la tentación. Hay muy buenas preguntas, las voy a contestar al final, sí. Malinterpretaciones de la liberación. Muy bien, Sofía, sí, lo voy a modificar. Perfecto. Entonces, no es mi ministerio, la liberación no es un don espiritual, es un choque de dos reinos. El reino de Dios en un hijo chocando contra las tinieblas. Es un choque de dos reinos. Usted tiene un lavamanos o la taza del baño, no sé cómo se le llama en otros lugares, sucia. ¿Y usted qué usa? Un chorro de agua limpia para limpiar lo sucio. Y eso escurre y viene agua limpia y limpia el WC. ¿Qué choca? Un agua contaminada con un agua que viene con fuerza limpia y el agua limpia desplaza al agua contaminada. Y esa agua se va y queda un agua limpia, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces, ¿qué es la liberación? Es un choque. Yo amo a Dios, yo estoy lleno de amor, yo no soy envidioso, yo no soy celoso, yo estoy lleno de amor, yo busco a Cristo y de repente toco a una persona que no busca a Cristo, que ve basura, que es orgulloso y choca la unción de mi espíritu con el espíritu de él y hay un choque. ¡Puf! Y como yo, la unción que hay en mí es más fuerte, el espíritu sale. Es un choque de reinos, ¿correcto? Ahora, hay sí ministros que tienen muy marcado el ministerio de liberación y que Dios a algunos los llamó exclusivamente o muy marcada esa área, y eso es verdad. Por eso, estos son malentendidos. La disposición es importante, sí, pero a veces puede no haberla, igual Dios libera. Eso es lo que quiero decir, porque muchas veces se dice, no, tiene que estar dispuesto. No es el tiempo. Desde que Jesucristo murió y resucitó, comenzó el tiempo de liberación en la tierra. Así que el tiempo siempre es. Pero a veces no es el tiempo de nosotros los que estamos liberando, nos falta a nosotros unción. Y Dios aprovecha eso para trabajar en la vida del resto de las personas que no han sido liberadas en esa temporada. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. ¿Se necesita seguimiento? ¿Es importante el seguimiento? Sí, pero no es fundamental. Muchas veces Jesús liberó gente y después no supo más de ellos. Como el Gadareno le quería seguir, lo acababa de liberar y le dijo, no, ve y cuenta las grandes cosas que el Señor hizo contigo. En un día Dios lo liberó y lo envió como evangelista. Pasó de endemoniado a evangelista en un día. ¿Sí?
Entonces, después Jesús lo fue a visitar a ver cómo estaba, porque a veces no liberemos a esta persona porque después no la vamos a ver, no le vamos a hacer un seguimiento. Ahora, ¿es bueno tener un seguimiento? Si se puede dar, sí. Pero bíblicamente Jesús liberaba y a veces nunca más volvía a ver a esas personas. A la mujer sirofenicia, Señor, un espíritu atormenta a mi hija, mujer, sea contigo como tú quieres. El espíritu la dejó. ¿Volvió a ver a la sirofenicia? No. A la hija nunca la vio y fue libre para siempre. Cuidado con los mitos. Cuidado con cosas que nosotros a veces creemos que suenan razonables, pero no están en la Biblia. ¿Ya? Tengamos fe en el poder tan grande que tiene el Señor. Que, mire, le voy a decir algo. Cuando Él dijo, sea la luz fue. ¿Qué dicen los científicos? Que la luz sigue en expansión en el universo. Porque cuando Él soltó esa palabra, desencadenó la luz y la luz sigue expandiéndose. Pero Él dijo eso hace muchos años atrás, no importa, su palabra sigue operando en el tiempo. Pasa lo mismo cuando Él dice, sé libre. Esa palabra no es solamente un momento o un evento, sigue día tras día golpeando a esa persona, libera. Porque la palabra de Dios es eterna. Puede pasar el cielo, la tierra, pero su palabra no pasa. Cuando Dios te dice te amo, no va a cambiar eso. Dios ama a gente que está en el infierno. Porque cuando Él les dijo te amo, ese amor sigue ahí. Pero a Él se duele. ¿No es cierto? ¿Correcto? Porque su palabra es eterna. Cuando Él te dice algo no va a cambiar. ¿Qué quiero hablar también de la guerra espiritual? Yo sé que hay consultas, las voy a responder al final en función de esto. El tiempo. Hay algo en lo profético que es fundamental. Y voy a hablarlo bien conciso y preciso. Y está en la palabra del Señor. Y el mensaje a la iglesia de Tiatira. La palabra de Dios no cambia. Cuando Dios te dice algo que te ama, te va a seguir amando siempre. Ahora no va a estar de acuerdo contigo y te va a juzgar con justicia. ¿No es cierto? Pero Él siempre en su corazón, cuando Él nos salva, no solo nos salvó un día, nos salvó por la eternidad y vamos a estar con Él por la eternidad. ¿Correcto? Tiatira dice, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y sus pies como bronce bruñido. Fíjese cómo se presenta, como un ser ardiendo así en fuego. Dice que tiene sus ojos como llamas de fuego, o sea, es una pasión, es un fuego, y sus pies como bronce bruñido. Mire el color que es tremendo eso. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y sé que tus obras postreras son más que las primeras. A diferencia de Éfeso, que había decaído en el amor y tenía que volver al inicio, si no, Dios le iba a quitar le iba a quitar el ser iglesia, ya no iban a ser iglesia, el candelabro de su lugar, que significa estar en su presencia, la iba a quitar de ahí, por lo tanto, iba a ser iglesia en la forma, pero no en la esencia, porque no iba a estar su presencia. Pero dice, entonces esta iglesia tenía fe, perseverancia, servicio, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza. Vamos a analizar esto. Y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece a los ídolos. Entonces, esta mujer, que se llama profetiza, llevaba a la gente de Éfeso a la idolatría
y a la inmoralidad. Continuemos. Le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí la he hecho en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Fíjese, el Señor enviando a gente de la iglesia que adultera con esta mujer a una tribulación, a una gran tribulación. Vamos a continuar con esto. A menos que se arrepientan de las obras de ella, y a sus hijos mataré con mala muerte. Y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y que les doy a cada una conforme a vuestras obras. Dios, ahí es un juicio de Dios. Pero mire lo que dice luego. Acá le va a venir un shock psicológico. Pero a ustedes, al resto de los de Tiatira, o sea, parte de la iglesia había caído en eso, parte de la iglesia no. Pero a los que no habían caído con esta mujer, dice, ¿a cuántos no aceptan esta doctrina? Jezabel no era una mujer, en este caso, era una doctrina. Y el Señor la nombra como si fuera una mujer. Y dice que hay hombres que adulteran con ella. ¿Quiénes son los que adulteran con ella? Los que predican o enseñan esta doctrina. ¿Y quiénes son los hijos? Los que obedecen esta doctrina. Entonces, es una doctrina que lleva al adulterio espiritual y que aquellos líderes que prediquen esta doctrina están bajo su influencia y a la gente que le haga caso a los líderes en esta doctrina van a quedar bajo su influencia y bajo un juicio de Dios. ¿Qué tiene esta mujer? También profetiza. Entonces, esta doctrina se refuerza con un mover profético. Entonces, también tiene profetas. Y hace que todo calce. Entonces la gente dice, no, es que profetizaron, pero pero fíjese este detalle. A los que no aceptan esta doctrina, a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen ellos, digo esto, no les pongo otra carga. O sea, ya con rechazar y ser resistente a esta doctrina, ya ustedes son otro nivel. Mire lo que estoy diciendo. Solamente con resistir el ataque de esta doctrina. ¿Y qué tiene esta doctrina que es tan seductor? Lo vamos a ver más adelante. Mire. Lo vamos a ver más adelante. Dice, sin embargo, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Esto es muy interesante. Cuando el Señor le dice a las 7 iglesias, si tú no haces esto, yo voy a ir a ti como ladrón en la noche. Y no sabrá a qué hora viene sobre ti. Y todos interpretamos eso a veces, generalmente como un evento futuro, la venida de Cristo, pero fíjense en la forma que le habla. Al menos a 4 iglesias le habla de una venida, a visitar la iglesia para observar el fruto que están teniendo. No voy a detenerme en esa enseñanza, pero está claro y lo puede leer. Lea el mensaje a las 7 iglesias. No estoy diciendo que yo sé que hay una venida del Señor, creo en eso. Pero lo que está hablando acá es algo muy puntual, porque muchas veces le dice, si no, iré sobre ti. Hay un condicional, y el evento que nosotros esperamos no es condicional, va a ser. Sin embargo, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin. Al que venza, ¿qué? La doctrina de Jezabel. Estamos hablando de eso. ¿Qué le va a pasar al que venza la doctrina de Jezabel? Le daré autoridad sobre las naciones.
las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Como yo las recibí de mi Padre, como también yo las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Acá está la razón por la cual la Iglesia de Cristo no tiene autoridad en las naciones. Porque no hemos vencido a Jezabel. No hemos vencido a Jezabel. Entonces, esto es muy simple. Al que vence a Jezabel, se le da autoridad sobre las naciones. Hay cristianos que ni siquiera tienen autoridad sobre su carácter o sobre su estado de ánimo. Entonces, ¿cómo usted va a tener autoridad sobre las naciones? ¿Me explico o no? ¿Por qué la Iglesia de Cristo, y lo digo, me incluyo, por qué vivimos momentos de soledad y de depresión y de desánimo? Porque no hemos vencido. Hay algo que tenemos que vencer para que llegue el punto que tiene autoridad sobre las naciones. Y ojo, dice naciones, no estados, no patrias, naciones. Cuando usa la palabra nación, viene de etnos, se refiere a grupos humanos, a personas, a grupos, por decirlo así, incluye la raza también. Las naciones han cambiado su formato, no quiere decir que vamos a estar gobernando. Mire, una palestra política para gobernar una nación es un gobierno de bajo rango, porque tú puedes gobernar e influir en la doctrina que tú das a una nación y en la economía de una nación. Por lo tanto, la política es un nivel de gobierno de bajo rango, pero cuando tú gobiernas en el espíritu, tú generas lo que se llama el poder metaformal, que va más allá de cualquier sistema político. Y tú disipulas naciones. Le voy a dar un ejemplo. El reggaetón no es el baile estatal. ¿El baile de Argentina, el reggaetón? No. De Chile es la cueca, de Argentina, no sé, el tango, o será algún baile folclórico, pero tiene tomada la mente de casi todos los adolescentes y los tiene totalmente sexualizados. ¿Sí? Entonces, hay un poder ahí tremendo en la sexualidad de los seres humanos. No está a nivel político, está a otro nivel. Los videojuegos. ¿Cuántos de ustedes conocen un niño que pasa todo el día en el computador y que no quiere estudiar? ¿Cuántos conocen o tienen un familiar, un sobrino que está todo el día jugando en el computador? Ese videojuego está discipulando su mente. Los creadores de esos videojuegos están discipulando su mente. Las series están, ¿y son un poder político? No, pero generan una influencia gigante. Las redes sociales. No sé si me explico. Lo que está diciendo acá es que cuando tú vences a Jezabel, tú te vas a transformar en una influencia y en un modelo para naciones, para grupos humanos, que cuando la gente te vea dice, yo quiero lo que él tiene. Yo veo a muchos jóvenes acá que se querían en su tiempo parecer a Daddy Yankee, después parecer, no conozco a los actuales, pero se visten igual todo. Pero los jóvenes que conocían al apóstol Pablo se querían parecer a él. ¿Por qué? Porque él generaba una influencia, porque había vencido a Jezabel. Todo el que vence a Jezabel se transforma en influencia. Entonces, ¿qué es Jezabel? Jezabel es una influencia que lleva a la gente a la inmoralidad y a la idolatría. Entonces, tiene mucho que ver el espíritu jezabelico con el formato de iglesia tradicional que tenemos. Ojo con un detalle, cuando Lutero se enfrenta a la iglesia católica, él rompe estructuras, pero no todas. Él sí se enfrentó al espíritu jezabélico, porque generaba idolatría, pero igual en la iglesia cristiana hay idolatría, en la iglesia evangélica. El hecho de no vivir la liberación, la sanidad, de decir, no, este es mi apóstol.
Cuando en esa iglesia, en la antigüedad, todos los apóstoles, ellos escuchaban a todo hombre guiado por el Espíritu. Era algo más allá. Nosotros tenemos esa estructura todavía. Y eso viene con Jezabel. Jezabel influencia en las naciones, está en el arte, en el cine, en la política, en la serie, en Netflix, en la música, y genera influencias. En el Viejo Pacto se muestra una historia de Jezabel y no puedo profundizar en ella porque tenemos tiempo limitado, pero acá hice un resumen. El espíritu de Jezabel desvía al pueblo en pos de ídolos. Muchas veces la estructura religiosa se vuelve un ídolo. El culto, que nosotros lo sacamos de algún lugar, de la esencia católica, y los católicos lo sacaron del Imperio Romano, no es el culto nuestro. La palabra dice que nuestro culto racional es presentar nuestro cuerpo en santidad. Y a veces en el activismo religioso el culto se vuelve el eje de todo. Hay que dar los avisos, hay que predicar, hay que dar la palabra, 15 minutos, media hora de adoración para calentar la atmósfera, se da la palabra, se llama al Espíritu Santo los últimos 15 minutos, y se le dice a la gente, por favor, vayan a sus casas y listo. Esa fue la reunión. Porque todo ronda en torno al culto. Israel no habitó en el desierto en torno a un culto, habitó en torno a la presencia. Ellos no hacían cultos, ellos estaban en la presencia. ¿Correcto? Entonces nosotros estamos en la presencia. Cuando nos reunimos en cumpleaños la pasamos bien, nos reímos, pero estamos en la presencia. Cuando salgo con mi novia, yo no tengo novia, pero un ejemplo, cuando sales con tu novia al parque a pasear, estás en la presencia. Porque estás transmitiéndole afecto a una persona y eso es un diseño de Dios. ¿Me explico? Cuando vas a un restaurante a comer, está en la presencia. Tú llevas la presencia a ese restaurante. Ellos te dan un servicio, tú les das tu dinero, tú generas una bendición y un impacto en el mundo espiritual porque tu dinero es sagrado. Todo lo que tú tocas se vuelve sagrado. ¿Sí? Entonces Elías, la unción de Elías hace volver al pueblo al corazón del Padre. ¿Correcto? Y ahí dice, Jezabel es una doctrina que genera un mover profético que seduce a la iglesia a la idolatría y al pecado. ¿A qué lleva la unción de Elías, que es la verdadera unción profética? No lleva a la religiosidad, lleva al fuego, a la pasión, porque él hizo descender y lleva al pueblo de vuelta a la santidad y al amor de Dios. Eso es lo que hace la unción de Elías. ¿En qué nos afecta? Este espíritu de Jezabel nos roba la autoridad para disipular a las naciones. ¿Quién está teniendo en Argentina más influencia en los adolescentes? ¿Los videojuegos? ¿Un youtuber? ¿Alguna música o estilo musical? ¿Alguna moda? ¿O algún hijo de Dios? Acá en Chile, yo vi hace poco un video de cómo hablábamos los chilenos hace 20 años atrás, 30 años atrás. Muy cantadito hablábamos, y eran entrevistas en la calle, gente de clase media baja, pero hablábamos relativamente bien. Y ahora los jóvenes imitan el lenguaje que se usa en las cárceles, o los términos que se usan en la cárcel, acá en Chile. Y ya los chilenos de por sí hablamos mal, entonces ya ahora está degradado al cuadrado el español que hablamos acá en Chile. Con respeto a los chilenos, ya, no se me ofendan, pero los argentinos saben cómo hablamos los chilenos de... El punto es el siguiente. Ellos están discipulando la nación. ¿Cómo puede ser que un reggaetonero influya más en los jóvenes de Argentina o de Chile que un hijo de Dios? Porque no hemos vencido a Jezabel. Cuando vencemos a Jezabel generamos impacto en la sociedad. Y dice, la regirá, le daré autoridad sobre naciones y la pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. ¿Cómo son los vasos de barro? El alfarero ve, el vaso queda mal, lo quiebra y lo hace de nuevo.
A veces un youtuber hablando estupideces genera más impacto en los jóvenes que un hijo de Dios. Pero en la medida que vencemos a Jezabel, vamos a obtener autoridad. ¿Cómo reconozco su influencia? Podemos tener obras, amor, fe, servicio, paciencia y aún así tolerar a este espíritu. Lo toleramos. Lo toleramos. Hay miles de personas. Pablo dice, toleráis si alguno os golpea, os abofetea, os toma lo vuestro. Se refería a líderes en la iglesia que maltrataban a la iglesia de Cristo, que eran autoritarios, y la gente se sometía a ellos. Y dejaban lo de Pablo, esa libertad en el espíritu. Entonces, nosotros como iglesia hemos tolerado a Jezabel. Hemos tolerado ese espíritu. Amén. Controlando la vida de las personas. Destruyendo lo que nos destruye. Lo más bonito de todo es la... No dice mucho la diapositiva, pero están bonitas las diapositivas. Canva, por si acaso. La armadura de Dios. La armadura de Dios. Y esto es en Efesios 6. Y voy a terminar con esto, ya para ir dando fin un poco a lo de guerra espiritual. ¿Sí? Dice, hermanos, sean fortalecidos en el Señor, 6:10. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores del mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo hecho todo esto, estad firmes. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Se usa lomos. La palabra, cuando habla lomos en la Biblia, no se refiere a lomo, nuestro concepto de lomo, como espalda superior. Cuando dice lomos, se refiere a la cintura, a la cadera, por decirlo así, en la Biblia. El término lomos, plural. Por eso dice este hijo que salió de mis lomos, de mi cadera, de la parte ahí donde está toda el área sexual, la parte superior. Y también cuando uno tenía una vestidura, se ceñía y encima se ponía la armadura. Entonces partía uno ciñéndose, y eso se hace con siendo verdadero. Primer paso, ser verdadero. ¿Ya? Luego dice, revístanse con la coraza de justicia. Acá, las partes más vitales, pulmones, corazón, están en la coraza. Y es una parte de ataque primario, un ataque al corazón, es directo. ¿Cómo protejo mi corazón, mi respirar? ¿Cómo protejo esta zona que es vital para un ser humano? Y la parte del primer impacto, cuando tú vas a chocar en una guerra, con la espada delante, es como el primer lugar al que le puede llegar un golpe, ¿no es cierto? Toda esta zona superior es difícil a las piernas, todos van al tren superior, porque ahí están los brazos, atacan la movilidad. Y tenemos que proteger eso con la justicia de Dios. Justicia de Dios. ¿Qué viene a establecer el cual trae liberación, sanidad, rompimiento? ¿Ya? Luego dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Ya? El Evangelio de la paz. Hay alguna referencia a Isaías que usa acá Pablo. ¿Sí? Algunas de estas referencias son sacadas de Isaías. No voy a profundizar en eso, pero después lo podemos buscar. El Evangelio de la paz. O sea, que tu caminar sea en la paz y de buena noticia. Un avance en la buena noticia, porque a veces llevamos, acá tengo un error, lo voy a corregir. Luego de eso dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe. Ahí lo tengo mal, el escudo, puse calzado, me equivoqué.
el escudo de la fe, con el cual puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hay un ataque que se llama dardos de fuego, ¿ya? Son ataques a la mente, a tus pensamientos. El escudo puede proteger arriba, abajo, tú lo puedes movilizar para proteger todo tu cuerpo. El cuello, tú no puedes poner en esa época armadura. Después hubieron unos inventos de armadura donde se trabajaba el metal más específico y son como los guerreros de la Edad Media, ¿no es cierto?, que tenían armadura hasta en el cuello. Pero en la antigüedad el escudo tiene movilidad y te podías proteger partes del cuerpo que no te podías proteger con la armadura. Un golpe bajo, un golpe medio, cualquier cosa a los brazos, te lo podías proteger con tu escudo, ¿ya? Y también las flechas. Y para eso estaba el escudo. Entonces necesitamos fe. Yelmo de la salvación. Les voy a contar una experiencia. Yo una vez me estaba distrayendo mucho en algo que me podía llevar, fue hace unos años atrás, no mucho. Y el Señor me puso un día el yelmo de la salvación y yo sentí esto. Puse esa foto intencional porque yo sentí que el yelmo era así. Que tenía cubierto esto, los lados. Eso me llamó la atención. Era un yelmo como antiguo, me imagino que los romanos usaban así. Y era para no desviar tu enfoque, era darte enfoque. Un enfoque. Porque a veces estamos enfocados en Dios, en lo que Dios trae y en una novia, o en una relación tóxica, o en un negocio que Dios no quiere, o en afanes de este mundo, o los estudios son un Dios. Entonces cuando tú recibes el yelmo de la salvación, te enfoca en una cosa, en Cristo. ¿Ya? Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ojo con esto, nos dice en la Escritura. Cuando la Biblia dice grafos, se refiere a la Escritura. Cuando Pablo habla la palabra de Dios, fíjese lo que dice después. Orad siempre en el Espíritu. ¿A qué le llama la Biblia orar en el Espíritu? 1 Corintios 14, ¿a qué le llama orar? Orar en lenguas. ¿Ya? Ahora, cuando dice palabra de Dios, incluye la Escritura. Porque la Escritura es palabra de Dios. Pero también le habla a la Biblia a hablar en lengua, a la palabra profética, a lo que Dios te va revelando, a lo que Dios te habla a tu corazón. ¿Correcto? Cuando dice grafos, se refiere a la Escritura. Cuando Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios, correcto. O tenemos la palabra profética más segura, también. ¿No es cierto? Las palabras que Cristo habló. ¿Correcto? La espada del Espíritu. Y por último, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lo que está diciendo Jesús es esto. El echar fuera demonios es una manifestación de que el reino de Dios se está moviendo en ese lugar. Eso es tan simple. Y respecto a la santidad, nuestra mayor batalla espiritual es vivir en santidad. Yo creo en ir a los cerros, que muchos profetas Dios los lleva a cerros, montañas, lagos, mares, hacer guerra espiritual territorial, ese es otro tema. Yo creo en eso, pero nuestra mayor guerra espiritual es vivir en santidad. Esa es la base y el fundamento de todo. Para analizar, lea la escritura, profundice los contenidos de la escuela. 2, dense tiempo para reflexionar. Todo cristiano debe tener un día libre. Eso es bíblico, es un diseño. Si hasta el mismo Dios descansó el séptimo día, usted tiene que tener un día para reflexionar, ¿ya? Para meditar acerca de su caminar en el Señor. Yo tengo el día domingo para eso, ¿no es cierto? Cada uno puede elegir ahí un día que le acomode. Y accionar. Profundizar en el contenido, reflexionar y luego accionar. ¿Ya? Y ahí hay unas tareas para la próxima clase, pero lo voy a hablar luego. Muchas gracias. Eso es lo que les quería transmitir el día de hoy. Voy a ir a las consultas.